aquí discutiendo. ¿Viste el video de Muñoz Ledo? Sí. ¿Viste lo que dijo? Uh-huh. ¿Te provocó alguna sensación? Al escucharlo, al escuchar al diputado que salió casi de ultratumba. Topas a Palpatine. Se convertirá en el Senado, el imperio galáctico más fuerte y poderoso. Así me lo imaginé. ¿Te causó alguna sensación o fue así? Sí, claro. A mí digo. sí. Yo no soy morenista, ni mucho menos, ni panista ni priista, pero a mí sí me transmitió que tenía como que cierta carga, cierta pasión por la postura que tenía, independientemente de la afiliación política que tengas, las intenciones por las que lo hizo, pero había cierta pasión en lo que decía y tenía muchas cosas de razón y ya platicaremos. La verdad es que sí tenía mucha pasión en lo que decía, tanta su energía que lo hizo parecer vivo. Eso fue un punto importante. Pero bueno, vamos a empezarle a dar introducción a esto. Muchísimas gracias por escucharnos, a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo. Bueno, yo soy Cristian Guerrero, actualmente dirijo el área de investigación y comunicación digital del bufete, Bautista y Asociados. ¿Me acompaña? Yo soy Jorge García, director legal de esta misma firma de abogados y fiscalistas, Bufete Bautista y Asociados. Y pues estamos muy emocionados de este primer video podcast, aunque a lo mejor no estén de acuerdo en muchas cosas con nosotros. Miren, les vamos a ser honesto, con el que más van a encontrar sus puntos de vista van a ser con los de Jorge. Yo soy más políticamente correcto. Jorge está a favor de un imperio. Entonces, entonces quiere decir que tú eres como que de los Jedi y yo soy más como lo que decías de Palpatine. Eres como más un Sith. Perdóname, así te veo. Bueno, como ya habrán escuchado al inicio de este podcast, nosotros nos vamos a dedicar en estos breves minutos a hablar sobre la famosa Ley Saldívar, que ahorita está muy de moda. No me gusta que le digan Ley Saldívar, o sea, entiendo que así se aplica como casi Lady no sé qué, Lord no sé qué, pero ¿por qué le dice pobre Saldívar? O sea, ya sé. Bueno, pobre no, le van a pagar como ministro de la Corte otros 2 años. O sea, a lo mejor puede ser que haya tenido injerencia, puede ser que no lo sé, pero porque ya su nombre va a quedar marcado ya por sé. eso, ¿eh? Ha tenido muy buenas intervenciones en la Corte, pero que a esta ley tan controversial le pongan Ley Saldívar, híjole, va a quedar marcado ahí. Y mira que la carrera, reputación de Saldívar, tanto dentro como fuera de la Corte, no es mala. No. Es un ministro tanto para oposición como para los que están a favor de sus resoluciones. Es respetado, en verdad es respetado. Uh-huh. Siento que esto es como ponerle el nombre a una enfermedad que descubres. Es como das tu vida en eso para que te identifiquen por una enfermedad. Así sí. Lo veo yo a la Ley Saldívar. Y aparte ni siquiera él se autonombró así, sino que alguien más le puso eso a la Ley Saldívar. Pero en realidad él tiene una trayectoria brillante, o sea, tiene un currículum impresionante y ha tenido muy buenas... A quienes han visto el canal judicial o han leído los votos de la Suprema, tiene muy buenos criterios novedosos. Él fue parte de los que otorgó el amparo liso y llano a Florence Cassés junto con la ministra Sánchez Cordero. Fue de los que votaron a favor, entonces sí, todo lo que han dicho, tanto el presidente como muchas otras personas de que es un hombre íntegro, etcétera, no lo dudo, no dudo que tenga una gran carrera, sea una persona íntegra. Por eso se me hace un poco injusto o mala onda que la conozcan ahora como la Ley Saldívar. Digo, independientemente de si él tuvo injerencia o no, lo cual desconozco, pero ni modo. Así son las cosas en la política. Que déjame y te digo, hay un punto que toca, supongo yo lo vamos a ir desmenuzando, pero hay un punto que toca Muñoz Ledo en su intervención en el Congreso, uh-huh. Y es cuando dice, yo estoy esperando una pronunciación de Saldívar y después de cavilar, ¿sí es cabildear? Cabildear. Después de cabildearlo de una manera nocturna, así lo dice él, lo piensa y el silencio de Saldívar se puede interpretar como algo inteligente. Sí, o sea, ya se pronunció, pero no se pronunció. O sea, sí ya emitió alguna opinión, entre comillas, pero... Y creo que, como tú dices, es inteligente porque si hubiera dicho estoy a favor, en contra, lo que sea, pues ya está autovetando su voto. Uh-huh. Ya está decantándose por algún lado si está a favor, si considera que es constitucional o no. Y cuando esto llegue a la Corte, que 100% seguro va a llegar a la Corte, pues ya no estaría impedido para votar.
Y bueno, antes de entrar a este análisis que ya está muy... exacto, está muy interesante. Pues resulta que ya está entrando a votaciones la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se votó la semana pasada, el viernes. Y todo esto se suscitó porque cuando empezaron a discutirla en el Senado, muchos alegaron que entró un 13º transitorio a esta ley de manera escondida. Así, por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa, que ya fue hasta que empezó a haber reconocimientos incluso por parte del presidente de manera pública del 13º transitorio, que todos empezaron a voltear y decir, ¿qué? Espera, ¿qué dice ese 13º transitorio? Y eso ha hecho que, digo, yo te repito, no soy morenista, pero lo decía Fernández Noroña, ha distraído el análisis de si la reforma es positiva o negativa, sus puntos buenos, puntos malos, y se ha enfocado nada más en eso tan importante que es, no es algo pequeño, o sea, sí es algo que atrae mucho la atención. Y yo te puedo decir como lo dijo Noroña. Se está distrayendo a la atención de la gente hacia un punto que es incorrecto. De seguro después de no pagar el IVA de su Boeing. Pero bueno, entonces básicamente le extienden el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia por 2 años más. Así es. Y no solamente él. A los consejeros del Consejo de la Judicatura, valga la redundancia. A mí lo que me causa, no me gustaría entrar, bueno, vamos a entrar en debate, puede ser que tengan la misma opinión que yo o puede ser que no, pero ellos se justifican, o los que están a favor de esto es de que consideran que es algo correcto o algo justo, que estas personas encabezadas o principalmente por el presidente ministro de la Corte hoy en día, necesitan que ellos permanezcan en su cargo para poder llevar a cabo la implementación de forma correcta de esta reforma tan importante al Poder Judicial de la Federación. Con lo cual, el primer punto de controversia o que te llama la atención es, entonces ellos mismos están diciendo que todos los demás son incompetentes, todos los demás son corruptos Exacto. y nadie más puede llevarla a cabo. Pues entonces, qué triste situación, ¿no? Porque entonces quiere decir que en 2 años el país se va, o el sistema judicial federal se va al traste. Claro. Porque todos los demás son incompetentes según esa línea de pensamiento. Y ahora también, ya si nos vamos un poquito más teóricos, se supone que tenemos que ver que una norma sea de carácter general. O sea, no podemos tener normas demasiado personales, incluso individuales. Y aquí digo, la norma trató de disfrazarlo diciendo el que esté como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero un transitorio tiene carácter temporal. Entonces, si un transitorio dice el que esté como ministro presidente, evidentemente te vas a referir a una sola persona. Al que está en ese momento, sí. Entonces, yo creo que incluso se rompe con el esquema que tiene una norma como tal, y es que esta norma es individualizada. Desde mi punto de vista, no es de carácter general. Entonces, aquí es donde ya tenemos que empezar a plantearnos un poquito más qué tan peligrosos o qué alcances puede tener un artículo transitorio, porque ni siquiera es una ley como tal, el cuerpo de la ley, es un transitorio, ¿no? Y yo creo que es importante resaltarlo. Sí, o sea, ya muchas personas, abogados, politólogos, gente de política, políticos de mucho y de medios han dado su postura. Yo creo que el 99% de las personas ha dicho que y es evidentemente inconstitucional por el simple hecho de que este transitorio, o aunque fuera un mismo artículo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, si dice algo distinto a lo que dice la Constitución, por ese simple hecho es inconstitucional. Claro. O sea, los artículos de la Constitución que señalan el presidente de la Corte durará en su cargo 4 años, son muy claros, no te dice si podrá extender su mandato, si se podrá reelegir o no, simplemente dice son 4 años. Y que un artículo transitorio o no transitorio, en este caso es el 13º transitorio, diga es permanecer en su cargo durante 2 años más y también los consejeros, pues es evidentemente contrario a lo que dice la Constitución. Entonces, así de sencillo, es inconstitucional porque dice lo contrario a la Constitución. Y fíjate que aquí hay una oposición muy burda y estaba viendo que muchos querían darle la vuelta a la Constitución con palabras, o sea, con unas palabras, diciendo que hay una diferencia entre ampliación y reelección, ¿no? Porque efectivamente el artículo 97 de la Constitución en su párrafo 5 dice que cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte, y el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato anterior. Pero el 13º transitorio de la reforma a la ley orgánica dice que es ampliación de mandato, que no es reelección. Lo cual se me hace la justificación más burda que existe, por decirle de alguna manera. Bueno, o sea, técnicamente no es una reelección. Claro,
¿no? Pero tiene los mismos efectos que una reelección. Exacto. Y yo creo que esa es una manera que hay que aclararle a ciertas personas que tal vez no se dediquen a la ley, que no muchas veces, gracias al Señor, no la mayoría de las veces, se interpreta de una manera literal. O sea, muchas personas tienen la percepción de que nosotros como abogados tratamos de dar la vuelta a la literalidad de la ley, que a veces se puede, no les vamos a mentir, a veces se puede, pero hay interpretaciones que simplemente no puedes dejar pasar, como esta. O sea, sí dice, ok, no se va a reelegir, pero los efectos, como bien dices, son los mismos, y además de que el cuerpo del artículo dice, se va a votar cada 4 años, este transitorio impide esa votación. Exacto. O por lo menos la pospone para 2 años después. Y frenaría el cuerpo del artículo constitucional. Y además, si tú no entras a ese segundo párrafo que tú señalas, el primero te dice claramente, el presidente durará en su cargo 4 años. No lo dice textualmente. ¿Cómo? ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Claro, el artículo 97, párrafo 5, cada 4 años, el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte. Ok, entonces cada 4 años habrá una elección para el presidente. Es decir, durante 4 años habrá un presidente en funciones y a los siguientes 4 años otro presidente, etcétera. Y eso también obedece al sistema democrático en el que vivimos. Claro. Que hay una alternancia en un cargo de poder del que se trate. En este caso, el presidente de la Suprema Corte. Entonces, si tú rompes con eso de que, en esta ocasión no va a durar 4, va a durar 6 o 7 o el tiempo que sea, aunque no sea una reelección formal, sí está rompiendo con ese principio democrático de que cada 4 años se trasladará esa posición de poder a otra persona bajo el mecanismo que esté señalado en la ley. Fíjate que esto es una palabra muy contundente y yo sé que suena a discurso reiterado, pero se los juro que es muy importante en nuestro actual sistema y más del 2011 para acá, la palabra democracia. O sea, la democracia, créanme que es la que ha gestado toda esta, digamos, maraña o cúmulo de ahora llamados derechos fundamentales. En verdad que se ha hecho un esfuerzo, un poco deficiente, pero se ha hecho un esfuerzo para crear una conciencia democrática en el ejercicio de los derechos, en verdad. Y además, por causa de la democracia, aunque sea muy joven, que tenemos hoy en día en el país, es que hoy está el gobierno del color que está. Exacto. Le gusta a quien le guste o le disgusta a quien le disguste, es por causa de ese ejercicio de la democracia. Y ahora, incluso te podría decir que la mayoría de la gente fue impulsado por un sentimiento democrático que votó por este partido, porque fue una alternancia en el poder. Mucho del pensamiento fue, ya no quiero lo que tuve con el partido, vamos a decirle PRI, vamos a decirle PAN, del color que sea, simplemente quiero algo más. Y ese sentido de democracia, de alternancia del poder fue lo que llevó al gobierno actual. Y se me hace muy peligroso las actuales actitudes generalizadas de atentar contra la democracia. Es un punto que yo quería tocar. Independientemente de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este transitorio, de esta reforma, bueno, en particular el transitorio 13º, 2 cosas. Uno, hay mucha gente que obviamente no estudió Derecho, que se dedica a cualquier otra profesión, oficio, lo que sea, que estaba diciendo lo mismo que dijo el presidente. Si es para bien, si es algo que va a garantizar que no haya corrupción en el Poder Judicial, estoy de acuerdo, adelante con eso. Y creo que aquí no importa si estás de acuerdo o no, si es bueno o malo, sino si es constitucional o no, si se ajusta al sistema legal que tenemos. Y 2, lo que tú dices, ¿qué otras implicaciones? Porque esto puede sentar un precedente que afecte otras reformas. A lo mejor no ahorita, pero puede ser que en un futuro, cuando la mayoría en las cámaras sean de otro color partidista, quieran hacer lo mismo. Entonces sí es algo que puede, no estoy diciendo que va a ser, pero que puede ser preocupante para el futuro del país, lo que le depara en la vida política, económica, democrática en el futuro. Esto es importante señalarlo porque cuando nosotros estamos hablando de un mundo jurídico, la actuación del Poder Judicial, es importante atender a cada caso porque este tipo de casos abre las puertas para sentar un precedente. Es decir, puede que esté justificado alguna norma en aras de la justicia social y lo que ustedes quieran, pero ahora imagínense que dejamos una herramienta que puede ser utilizada por un partido completamente distinto y para fines completamente opuestos. Imagínense que ahorita ustedes están buscando bienestar, no corrupción y bla, bla, bla. Pero imagínense que dejamos abierta la puerta para que un transitorio pueda modificar o contravenir a la Constitución
estaríamos hablando de romper completamente. Déjate un transitorio. Todo. Si tenemos ese principio, podemos llegar al extremo de que cualquier otro gobernante, si se basa en lo que considera el justo, ético, bueno, correcto, puede decir, vamos a hacer esto, aquello y violar derechos humanos, derechos que vienen en la Constitución nada más porque él considera que es lo correcto. Por eso es la importancia del Estado de Derecho. Magazo, ahora sí, no Cristian Guerrero, sino Magazo. Explícanos qué es el Estado de Derecho y por qué es importante. Bueno, el Estado de Derecho es básicamente nuestra alma. O sea, y no exagero, en verdad, el Estado de Derecho es lo único que mantiene en línea recta nuestra forma de organización en la sociedad. Me explico, imagínense que todos nosotros estamos viviendo con fines distintos, cada quien tiene una finalidad distinta en su vida, pero en el actuar de cada quien existen acciones que pueden afectar a los que nos rodean. Mi objetivo puede que transgreda tus objetivos, por decirlo de alguna manera. Es importante que existan reglas para que si bien puedas alcanzar tus objetivos, sea con limitaciones. Y el Estado de Derecho es lo que nos hace básicamente que no nos matemos entre todos. Entonces, ahora de manera general, así como peras y manzanas, más claro, no tan técnico, si me dejas decirlo, claro. A ver si te entendí bien, si puedo interpretar la sabiduría de Magazo. Sería que todas las personas, tanto nosotros los gobernados como las autoridades o quien sea, tiene que actuar, conducirse dentro de las leyes que están en ese lugar. Llámese constitución política, leyes federales, estatales, etcétera, porque si no, pues cada quien hace lo que se le pega la gana. Ese es el riesgo de que no se respete un Estado de Derecho. Yo también me gustaría señalar que para eso existen jerarquías de la ley, porque si el Estado de Derecho fuera puramente ley, es decir, como que con que sea ley ya con eso ya le hicimos. Yo creo que era importante también tener un esquema, una estructura en donde dijera, bueno, sí, la ley es la que nos va a plantear las reglas del juego, pero dentro de las leyes, ahora sí que hasta en los peceros hay rutas, dentro de las leyes hay una jerarquía. Para nosotros, para que se den una idea, los que no sean abogados, los que sí lo son nos van a entender, para nosotros la Constitución es como nuestro Big Bang. Antes de ella no había nada, después de ella es nuestro todo, o sea, es nuestra base fundamental. No puede haber... Y los derechos humanos. Claro, pero ahí es donde ya entra este debate filosófico de si respetamos a los derechos humanos porque lo dice la Constitución o porque lo dice la Constitución, respetamos derechos, es lo mismo, ¿verdad? Sí, o porque somos humanos, respetamos la Constitución, ¿o qué querías decir? Si ustedes no han visto o no vieron el debate que tuvo lugar el viernes pasado por la tarde-noche, más bien por la noche, sí. O los que no lo han visto lo pueden ir a ver en YouTube, ahí está, y a lo mejor les puedes poner un link para que lo vean. Los que nos estén viendo en YouTube, en LinkedIn o en alguna Facebook, pues bueno, van a tener ahí el link. Los que nos estén escuchando por Spotify, síganos en Facebook, en LinkedIn. Okay, es muy bueno porque primero de una intervención que debía tener 5 minutos de Muñoz Ledo se extendió a casi 1 hora y media, pero bueno, esas son otras cosas. Pero una interacción que hubo entre Muñoz Ledo y el dirigente de la Cámara, el dirigente de la sección de Morena, que es Ignacio Mier, a quien le llaman Nacho Mier en el debate. Él, en la réplica, en alusiones personales, le dijo algo muy interesante, y interesante por un lado, pero a mi parecer preocupante. Lo voy a leer textualmente. Claro. El conservadurismo opta por el derecho. El liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. Pareciera que es algo bueno, sí, optamos por la justicia, optamos por la felicidad, por lo que es necesario. Suena muy bonito. Lo preocupante es la primera parte, que le atribuye a los conservadores el respetar la ley. Y los que no respetan la ley, entonces, porque no son conservadores, sino son liberales. El conservadurismo opta por el derecho. O sea, quiere decir que el derecho es nada más para los que son conservadores, los que quieren respetar la ley. Y es lo que te decía hace rato, si nos vamos a ese extremo, cualquiera va a poder violentar la ley y no pasa nada. Yo creo que también aquí ya es preocupante. Les voy a ser honesto, yo soy una persona que se considera liberal en muchos aspectos. Además votaste por Morena.
Voy a editar eso. Pero bueno, yo me considero liberal. Pero aquí lo preocupante es tal vez el sentido peyorativo que se le está dando a la palabra conservador. Porque después de todo... No, y deja toda la palabra conservador. A la palabra optar por el derecho, es decir, estar del lado del derecho. Por eso, o sea, aquí ya para ellos el conservadurismo es malo. Y yo creo que es una postura política. Es una postura política que es necesaria en muchos aspectos, precisamente por este andamiaje democrático que tenemos que tener en el país. Anuncio para tus redes sociales. Magazo es conservador, eso va a decir mucho. Pero a lo que voy, una vez que ya nos encapsulamos a los conservadores en el lado malo, y ahora sí ya le ponemos apellido, que es, ustedes los conservadores están a favor del derecho. Eso es lo que preocupa. Es preocupante. Es sumamente preocupante porque no puedes anteponer tus intereses y tus puntos de vista de justicia social a literal en lo que se basa la sociedad mexicana, que es en el Estado de Derecho. Entonces, es muy preocupante, pero me gustó lo que Muñoz Ledo le contestó. La verdad, digo, él es de Morena, yo nunca he sido partidista de Morena, del PAN y del PRI, pero, y se debe yo creo toda la trayectoria que tiene el señor Muñoz Ledo, le contestó magnífico. ¿Lo quieres leer tú? No, para que te entiendan, léelo normal. El fin justifica los... Ay, perdón, es que así, si van a ver el debate con todo respeto, pero así hablaba el señor. Pero dice, le contesta ante esto, el fin justifica los medios. Es el origen de todos... de todas las tropelías. Sí. Vamos a ver, de nuevo. Le contesta, el fin justifica los medios. Es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano. Quien lo dice, se autocondena. Yo creo que es contundente. Iba súper preparado el señor diputado Muñoz Ledo, o sea, desde el principio de su intervención hasta el último, en la réplica, dio cátedra. Y cuando uno ve el video, independientemente de que le hacen preguntas de Partido PRI, del PAN, del Verde, del PRD, de Movimiento Ciudadano, se observa que esos diputadas y diputados sin importar el color, tienen cierto respeto por esa persona. Obviamente por su trayectoria, ¿no? Y porque ha estado en oposición al Partido PRI desde 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas, luego con Andrés Manuel López Obrador, iba a decir Juan Gabriel, pues Andrés Manuel López Obrador, y que siempre ha estado del lado de la izquierda. Entonces, me parece que fue tremendo discurso, muy loable lo que dijo. Como comienza, como estaba inicialmente preparado su discurso, también es tremendo, porque toda esa trayectoria, ese peso que trae desde hace varias décadas, y que dice que me opongo con todo mi ser, con toda la trayectoria que hemos hecho desde el 88 a esta reforma. No voy a tocar si a lo mejor es por un tema político, que está peleado con los demás de Morena, a lo mejor no sé, pero eso no quita que lo que haya dicho es correcto, o por lo menos legalmente real, y que sea conforme a la Constitución. Tío, a lo mejor sí es porque está en contra de esa sección de Morena, no lo sé, pero no quita que lo que haya dicho es acertado. Yo me emocioné porque aquí es donde que en verdad ves el compromiso que tienen los legisladores, algunos, con no solo su partido, sino con la democracia y el orden constitucional. Yo recuerdo cuando Donald Trump ya al final de su mandato amenazaba con no dejar a Joe Biden que entrara a la Casa Blanca. Muchos republicanos que lo apoyaban desde el Senado, muchos empezaron a decir, le dieron la espalda, yo soy republicano, pero antes de ser republicano soy estadounidense y estoy a favor del orden democrático y constitucional. Y le dieron la espalda más allá del partido. Y aquí lo que me llamó la atención del discurso es que yo no creí que esto pasara en México alguna vez, pero efectivamente conforme ustedes ven el debate, hay personas que abajito dice su nombre, dice el partido, una vez intervienen y dice senador, o mejor dicho, diputado tal, partido tal, diputada tal, partido tal, y eran PRI, PAN, PRD, y todos preguntándole a Muñoz Ledo. De hecho, la primera que hizo la pregunta era de Morena.
Ajá. También era de su partido. Después fue de PRD, después, si no me equivoco, es PRI, PAN. Pero todos encaminados a que Muñoz Ledo le dijera a la audiencia, le dijera en ese entonces a los que estaban presentes, por qué tenía que prevalecer el orden constitucional más allá de las exigencias del partido. Y eso, créanme que cuando estudias Derecho es de las cosas que quieres escuchar y quieres ver en un congreso, porque siempre te dicen que para los abogados y para todo la Constitución es lo máximo, pero jamás lo ves. Creo que, no me acuerdo si es en la primaria o en la secundaria, que te llevan a visitar la Cámara de Diputados y tú vas como que, pues sí, aquí qué hacen o qué, pero que te lleven, que a mí me hubiera gustado que en la primaria, en la secundaria, en esos tours que te dan en la escuela, te llevaran a una sesión así, en la que escuchas a ese diputado de 80 y tantos años hablar con esa pasión y a lo mejor no ibas a entender nada, pero se percibía algo ahí. Se percibía la energía de decir, estamos... Y me encanta porque en una parte él dice en el discurso que estamos en una bifurcación de la historia. Y ahí es donde también ya entra la emoción, porque él te dice... Estamos en una bifurcación en la que podemos irnos por el orden democrático constitucional o podemos irnos de una vez hacia el autoritarismo. Es una declaración contundente a lo que se le ha dicho al presidente de la República actualmente. Y cabe señalar que Muñoz Ledo sigue estando a favor del presidente. Hasta en lo que estuvo diciendo, él dijo, no, yo no creo que el presidente tenga estas intenciones. Entonces no creo que él haya tenido alguna intención, tal vez me equivoco, pero de tirarle al presidente, sino como tú dices, su postura es realmente por tratar de guardar la Constitución, por toda la trayectoria que tiene, porque él sigue casado con el presidente. Sí. Y yo creo, aquí hay algo muy interesante. Se ve que el que está promoviendo todo esto, el que está ahí alborotando el gallinero, pues evidentemente son los poderes legislativo y ejecutivo, pero es interesante cómo se ha comportado el Poder Judicial encabezado por Arturo Saldívar, que sería el beneficiado de esta reforma. Sí, ¿no? Sí. Es bastante interesante y fíjate, yo me puse a pensar, cuando un juez tiene un interés legítimo ante lo que él está resolviendo, se tiene que excusar. ¿Puede Saldívar en un ejercicio teórico ejercer su jurisdicción para resolver este asunto como ministro de la Corte, siendo que él es beneficiado? Por eso es que no ha emitido opinión alguna para evitar eso. Y la otra vez escuchaba también la opinión de alguien más en la radio que decía, a opinión de esta persona, no solo Saldívar tiene que omitir su voto, excusarse, sino los demás ministros y ministras que si todo fuera normal, él en 2 años saldría de ese cargo y que conforme al periodo que tendrían los demás, pudieran aspirar a ser presidentes de la Corte, porque entonces obviamente ellos también tendrán interés de que no pasara o votarían en contra diciendo que es inconstitucional porque no les convendría a ellos, porque ellos tal vez tendrían aspiraciones a ser presidentes o presidentas. Entonces, si tomamos el principio, pues va a quedar nada más, no sé, 6 o 8 ministros que puedan votar, no sé. Ya que estamos en el terreno de la especulación y del ejercicio teórico, déjenos. Imagínate que Saldívar se excusara y dijera, no voy a emitir un voto porque soy beneficiado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 10. Y quedan 5-5. De los 11 que quedaban. Y que quede 5-5 la votación. ¿Qué pasaría? Se tendría que hacer una nueva sesión. Ronda, voto por voto, casilla por casilla. Se turnaría el proyecto a otro ministro para que hubiera una votación diferente. Tendría que cabildear el asunto. Sería bueno estudiarlo. Y si alguien que es especialista en este tema de constitucional está escuchándolo, sería bueno que nos dijera y podemos hacer algo al respecto. Si no, pues nos tocará estudiarlo a ti y a mí, Cristian. Porque aparte estamos en un escenario que nunca se había tocado, porque nunca habíamos entrado en el absurdo de que un transitorio contraviniera de esta manera a la Constitución. Sí habíamos entrado, pero no con los poderes involucrados. O sea, que literalmente quien juzga la constitucionalidad fuera beneficiario de esa ley. Sí, era respecto a otro tipo de leyes. De otros conflictos, porque incluso se va a promover una acción de inconstitucionalidad, que es básicamente cuando creemos que una ley general contraviene el texto constitucional. Y normalmente es una pelea entre congresos locales, poderes, y dice, ¿sabes qué? Él se está atribuyendo cosas que no le corresponden, cosas de ese estilo. Pero ahorita el que ejerce
el poder y control constitucional se ve beneficiado de esta ley. Es interesante lo que nos ponen, ¿no? Sobre la mesa. ¿Qué va a pasar? Pero pues, ojalá todo sea para bien. Y eso sí, Porfirio, muy confiado, él dijo, esto no pasa en la corte. Casi, en palabras comunes, ya le hablé a mi cuate Saldívar. Ajá, sí. Y no va a pasar, nos van a dar la razón. ¿Sí? Esperemos a ver qué pasa. Le está apostando ciegamente a Saldívar. Él dijo, él no va... También, independientemente, a lo mejor sí es su conocido y a lo mejor sí le habló, a lo mejor no sé. Pero sí le está lanzando un anzuelo de, yo sé que tú eres recto, yo sé que tú eres justo y eres íntegro. No puedes pasar una ley así, tienes que votar en contra cuando llegue. Claro, y ya solo para... Lo dejan en una posición difícil. Yo solamente para señalar algo rápido, me encantó como Porfirio entra con el discurso diciendo, al Poder Ejecutivo le conocen como el Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial como el Poder Judicial. Pero solamente al Congreso la Constitución le otorga el título de honorable. Y así es como tienen que votar y tienen que conducirse en su acción legislativa. Sí, por eso digo que iba muy bien preparado y también pues obviamente ha de estar muy preparado en temas de oratoria. Sí. Si alguien lo asesora o él ya tiene por esa experiencia, pero muy buen discurso, muy buena preparación. Le está votando por la conciencia de todos. O sea, Porfirio dijo, voto porque seas honorable, es decir, voto por tu conciencia, y a Saldívar le está señalando, yo voto también porque seas honorable y no lo pases en la Suprema Corte. Le está apostando a la conciencia, y fíjense lo filosófico que se puede llegar a poner esto. A fin de cuentas, el Estado constitucional y el Estado de Derecho puede que se base en eso, en la conciencia y rectitud de las personas que detenten el poder. Pues sí, será materia de otro podcast porque ya llevamos media hora, Cristian. Y ya la gente tiene cosas que hacer. Sí, y no creo que sea muy interesante para ellos escucharnos. Si quieren nos vamos a echar unos chestines de Kelsen, por si gustan. Además ahorita ya no hay tanto tráfico por la pandemia, entonces pues yo creo que ya llegaron a su casa. Sí. Pues bueno, Jorge, ¿algo más que agregar? No, nada más, esperemos que podamos hacer muchos más y que les resulten interesantes nuestros puntos de vista, lo que comentemos aquí y que ellos también, ellas y ellos puedan comentar lo que ellos consideren. Claro, podemos, no sean, por favor, no sean malas, no sean malos, síganos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, ya entramos a TikTok y ahora ya estamos haciendo podcast. ¿Por qué? Porque nos interesa aportarles o al menos que se interesen un poco más en los temas que tenemos por hablar. Muchas gracias. Yo soy Cristian Guerrero. Yo soy Jorge García. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente. Bye. Bye.